El día de hoy vamos a echar un vistazo al pasado. Vamos a sumergirnos en el terreno inexplorado de lo misterioso, de las cosas que no deberían pasar pero que pasan, de estas cosas que no deberían ser pero son. Vamos a trasladarnos hasta el año 1910 en Tenerife, en las Islas Canarias, España, cuando esto pasó. Y esto que se ha venido contando a través de generaciones también está registrado por algunos periodistas locales que dieron fe del acontecimiento en aquellos remotos años. Pero no solo eso, también un periodista asegura tener la versión de viva voz de la niña que fue protagonista de esta historia. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Era mediados del verano de 1910. Ese día en especial hacía muchísimo calor. Eran cercanos a las 12 del mediodía, cuando una mujer estaba haciendo las labores cotidianas en la casa y al mismo tiempo haciendo la comida, ya que su esposo, quien era campesino y trabajaba ahí cerca de la casa, tenía sus tierras ahí cerca, estaba a punto de llegar a comer. Y ella estaba un poco retrasada en la preparación de los alimentos. Así es que le pidió a su hijita de 10 años que fuera abajo a unas tierras que les pertenecían a ellos mismos, tierras donde había árboles frutales, entre ellos peras. Le dijo a la niña que fuera allá, cerca del barranco del Chamoco, a traer unas peras para hacer el postre que comerían ese mismo día. La niña estaba jugando con unas amiguitas de su misma edad y trató de convencerlas de que la acompañaran, pero nadie quiso ir con ella. Todas argumentaron que ese lugar les daba miedo porque era peligroso, además de que había muchas cuevas que eran bastante tenebrosas. Así es que sin más remedio que cumplir con la encomienda de su madre, tomó la canasta que ella misma le ofrecía y se encaminó hacia aquel barranco que ya en esos tiempos era llamado el barranco de Badajoz por el apellido del dueño, del hombre, del señor feudal de ahí de las cercanías. Pero la mayoría de lugareños seguían llamando a ese lugar por su nombre antiguo, el barranco del Chamoco. La niña llegó a ese lugar y rápido se encaminó hacia donde estaban los árboles de peras. Vio uno que estaban un poquito más alcanzables, las peras jugosas y maduras, y ahí comenzó a cortar algunas, pero de un momento de... no me gustó nada como lo hice. Bueno, y ahí comenzó a cortar las que estaban más a su alcance, pero de manera repentina empezó a sentir una gran somnolencia, empezó a sentir mucho sueño, un gran cansancio, y no pudo evitar recostarse un poquito en el pasto que estaba cerca del árbol, y cerró sus ojos para intentar dormir un poco, pero en ese momento sintió la mirada de alguien, como cuando uno siente que alguien lo está viendo aunque esté dormido y te despiertas rápidamente. Así sintió ella. Y al abrir los ojos, pudo ver un ser, un rarísimo ser, alguien alto,
de más de 2 metros de altura, delgado, blanco, sin pelo, con vestimenta blanca, la cara completamente blanco. Y entonces ella no le dio el más mínimo miedo, por el contrario. Ella pensó que se trataba de un ángel. No le vio forma ni de hombre ni de mujer. No pudo identificar qué era. Solo vio que era un ser celestial. Este ser le tendió la mano a la niña para ayudarla a incorporarse. Y después la invitó a seguirlo. Le dijo: sígueme. Ella lo siguió sin el más mínimo temor. Y caminaron hacia una de las cuevas que había en ese barranco, en ese lugar. Y antes de entrar a la cueva, una enorme bruma, una espesa bruma, lo cubrió todo. Acto seguido entraron a la cueva. Entraron y era muy amplia por dentro. Pero apenas pasaron unas rocas que estaban ahí, el panorama se abrió completamente. Ya no parecía una cueva, sino un valle, un enorme y hermoso valle, lleno de árboles frutales, lleno de animales, de personas iguales a su acompañante, pero que todo estaba en armonía. Había animales salvajes y animales de granja conviviendo sin que nadie intentara comerse a nadie. Ella pudo ver lo que describe como el jardín del Edén. Y entonces el hombre la invitó a seguir, a caminar hacia ese gran prado. Y ella caminó. Y el ser le dijo: puedes probar lo que quieras. Había de todas las frutas existentes y hasta algunas que ella nunca había visto. El ser le dijo: puedes comer lo que quieras. Todo aquí es para todos. Todo aquí es gratis. Y puedes quedarte aquí si así lo deseas, para siempre. La niña le dijo: no puedo quedarme, porque mi mamá me está esperando. De hecho, ya me tengo que ir, dijo la niña, porque mi mamá me está esperando para hacer la comida de mi papá y yo tengo que llevar las peras. El ser le dijo: de acuerdo, te acompaño a la salida. Y la llevó hasta la salida de la cueva y la acompañó hasta el árbol de peras donde estaba la niña cortando los frutos. La niña cortó rápidamente unas peras más, las puso en la canasta y se puso en marcha a toda prisa rumbo a casa. Pero ya de camino fue viendo que las cosas no estaban iguales que antes. Y cuando ella llegó, había una carretera grande y pavimentada, lo cual le pareció rarísimo. Pero más raro le pareció cuando vio aparecer un vehículo y luego otro, carros que no eran jalados por caballos, carros que no necesitaban caballos para moverse. Eso le sorprendió muchísimo. Y siguió caminando rumbo a casa. Y pudo ver cómo el pueblo había crecido, cómo había mucho más casas, incluso casas más grandes, más altas que las que había hace apenas un instante cuando ella bajó a cortar las peras. Y entonces siguió caminando hacia arriba y próxima a llegar a su casa, una mujer de unos 40 años empezó a gritar: ¡ha vuelto! ¡ha vuelto! La gente de las casas empezó a salir del interior diciendo: ¿qué? ¿Quién ha vuelto? ¿Qué hablas? La niña de las peras ha vuelto, mírenla. Todos los lugareños que conocían esa historia se quedaron sorprendidos, porque estaba volviendo la niña de las peras, la niña que, según ella, acababa de ir por las peras y volvía unos 30 o 40 minutos después, pero que para las otras personas habían transcurrido 30 años. Sin embargo, allí estaba esa niñita, con la misma ropa que llevaba, con la misma canasta, con las peras, con la misma edad, 10 años. Esa mujer de 40 años que la encontró
fue una de las amiguitas que no quiso ir con ella al barranco. ¿Qué ocurrió durante esos 30 años? ¿Dónde estuvo la niña? ¿Cómo podemos explicarnos esta discordancia en el tiempo? ¿Cómo podemos explicarnos esto? Que para la niña que fue a cortar peras había pasado, si acaso, un poco más de media hora, pero para las otras personas había transcurrido 30 años. ¿Cómo podríamos explicar eso? Tal vez nunca podamos y quede ahí como uno de los expedientes no resueltos. Bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que el contenido haya sido de tu interés, y si es así, por favor, regálame tu like, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete al canal. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma. Amigos, recuérdenlo, somos Crónicas Alucinantes.